cada TP van a tener dos posibilidades para recuperarlo. ¿Está bien? Pero los que van a promocionar son los que los recuperan en la primera oportunidad. Lo mismo que pasaba con los exámenes, ¿no? Y la nota que va es el promedio de el último intento que hicieron para ese TP. Supónganse que en un TP se sacan, me estaba olvidando, ¿no? Esto tiene nota, así que promocionan los que tienen promedio 8 o mayor que 8, ¿no? Y que además al TP lo hicieron solo, recuperaron solo lo recuperaron una vez y en el primer recuperatorio de los TPs. ¿Está bien? Después lo vamos a escribir y lo vamos a seguir. Ya lo tenemos escrito. Lo voy a subir al campus, lo tengo que revisar, ¿no? Y lo vamos a seguir discutiendo. ¿No? Y las dudas que vayan teniendo, que vayan preguntándolas así les queda todo claro. El workshop y el laboratorio y las exposiciones es solo por aprobado y no aprobado, ¿no? En general ahí no hay problema porque lo vamos charlando antes, ¿no? Así que eso es algo más que, digamos, más que nada que tienen que trabajar y nada más. En general, digamos, a menos que nunca nos consulten nada y aparezcan el día del laboratorio con algo que es tremendo, en general no pasa nada, ¿no? Así que, pero igualmente vamos a darles una instancia de recuperación para también, para las tres cosas, para el laboratorio, para la exposición y para el workshop. ¿Está bien? Bueno, pero después, no quiero perder tanto tiempo porque ya les digo, tenemos una clase larga. Después subimos el reglamento y en base, y ustedes lo pueden leer con tranquilidad y las dudas que les surgen nos las comentan, nos las hacen, preguntan. Pero lo que sí les confirmo ya es que vamos a hacer, la nota va a ir por el lado de los TPs, son 8, 4, están divididos en 2, 4 para la primera parte de la materia, 4 para la segunda. Una vez que terminamos cada tema correspondiente a un TP, les damos como una semana en general para que ustedes estudien para el TP, terminamos de hacer los ejercicios, ¿no? que necesitan para que puedan hacer las guías y ahí recién lo abrimos. Y en ese momento ustedes tienen una semana para abrir el intento que tienen, ¿está bien? Les damos una semana para que lo abran. Una vez que lo abren, lo tienen que terminar, ¿no? Es un solo intento con 20 minutos por ejercicio. ¿Está bien? Más o menos, ¿no? Bueno, y ya les digo, las otras cosas, supónganse que faltan al laboratorio, y bueno, el recuperatorio del laboratorio será con un TP muy largo, digamos, ¿no? Eh, Incluya varios ejercicios. Así que yo les recomiendo que vayan al laboratorio, ¿no? Que no se lo pierdan, aparte está bueno, ¿no? Y las exposiciones en general, la recuperación que hacíamos era que si alguien, supónganse, no da la exposición, no la hace, eh, la recupere a través de una monografía, de algún tema dado, que nosotros se la calificamos, ¿no? Y el workshop de los trabajos finales, también lo mismo, le abrimos un TP gigante y con un montón de ejercicios y nada, y lo tienen que aprobar en un solo intento. Así que les conviene, ¿no? Hacer algo interesante, ahí van a aprender un montón, mostrarlo en el workshop y se olvidan. ¿Está? Y recuerden que el workshop estamos pensando en hacerlo un sábado, ¿no? Así que tengan en cuenta eso, porque en general es complicado conseguir el aula magna en la semana, ¿no? Esa es no es que lo hacemos los sábados porque digamos, por alguna razón, o la razón es esa, que el aula magna tiene hoy en día mucha demanda y entonces los sábados hay un poco menos, ¿no? Entonces es preferible hacerlo el sábado y listo, ¿no? Para que no andemos con problemas de conseguir el aula magna. Bueno. ¿Alguna duda sobre esto? Ya les digo, lo vamos a seguir charlando en cuanto les subamos el cronograma, pero alguna duda así medio rápida que quieran preguntar. Yo, una cosita, las exposiciones y el workshop no serían sobre el mismo tema, temas distintos. Claro, serían temas distintos. Supongamos, no sé, les doy algún ejemplo.
En el laboratorio, por ejemplo, nosotros tenemos algunos láseres y no sé, algún grupo puede hacer, agarrar un pelo, un hilito muy finito y medir ¿no? Apuntarle con un láser y medir el ancho del pelo con, ¿no? Eso podría ser un experimento sencillo, ¿no? Y supongamos que ese mismo grupo en la exposición cuenta, no sé, computadoras cuánticas, ¿no? Y en el workshop, después, en el trabajo final, hace, no sé, alguna cosa que tenga que ver con detectar muones a través de coincidencias. ¿Está bien? Tienen que ser todos temas distintos en principio, ¿no? Ahora, supónganse que, no sé, dan la exposición de algo bien interesante, ¿no? Y después quieren hacer alguna aplicación en el workshop, ¿no? Alguna aplicación, digamos, algún experimento relacionado a la exposición, ahí lo vemos, pero también, en principio estamos abiertos, ¿no? ¿Está bien? Piensen que la exposición es simplemente contar un tema, ¿no? Estudiarlo y contarlo, nada más, ¿no? No tiene por qué ser inclusive nada que tenga que ver con algún experimento, ¿no? Puede ser algo teórico, ¿no? Eso lo deciden ustedes más que nada, ¿no? ¿Se entiende más o menos cómo es la... Pero estamos abiertos, digamos, a las propuestas de ustedes, ¿no? Si es interesante, no estaría mal, ¿no? Que enganchen algo de la exposición y después que lo estudien al tema y después hagan una aplicación, puede ser, ¿está bien? ¿Se entiende la idea? Lo vamos charlando, digamos, no es algo rígido, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, como les digo, lo vamos a seguir charlando, no se preocupen, yo en estos días es solo revisarlo, reviso el reglamento y ya lo subo. Y bueno, nada, recuerden, acá, nada, yo quería tenerlo bien al cronograma, así, sobre todo para que ustedes, si tienen alguna duda, vean qué día es presencial y qué día es por Zoom. En general, yo creo que, digamos, quedó claro, ¿no? En general, la gran mayoría de las clases, lunes por Zoom, jueves presencial salvo excepciones, ¿no? Que hay que ver, ¿no? Las vamos viendo más adelante. ¿Tá? Pero por ahora, en todas estas primeras clases, va a ser así. Lunes Zoom, jueves presencial. Bueno, entonces empecemos con la clase. Les recuerdo, cualquier cosa, ustedes díganme, yo les puedo hacer dibujitos, ¿no? Para responder. Eso no hay problema. Tengo ahí una tableta gráfica. Bueno, entonces empecemos con la clase. Pueden ver el PowerPoint ya, está el PDF en el campus, ¿no? ¿Lo están viendo ahí? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, esta parte es un repaso, ¿no? Un poco, por ahí alguna cosa nueva también va a haber, pero mayormente es un repaso de lo que vieron, creo que en Física 2, ¿no? Entonces empecemos por Profe, la una consulta naturaleza. antes de arrancar. Sí, sí, sí. Eh, ¿La clase se podría grabar por las dudas o Nosotros no? tenemos clases viejas grabadas. Yo Ah, ok, preferiría que no, porque, claro, ok, después ok, les pasamos el link ok, por listo, no hay cualquier problema. cosa. Claro, después se nos hace, viste que tenemos limitado el espacio ahí en el 365, entonces, si empezamos, ya tenemos ahí ocupado mucho con las clases viejas. Yo Sí, sí, diría no hay que cualquier problema. cosa que necesiten, les damos está creo en el campus el link a las Ok, clases. listo, Después lo gracias. miro bien. Dale. Bueno, entonces, naturaleza y propagación de la luz, ¿no? Es un poco repasar los temas de óptica geométrica, ¿no? Que vieron eh, en Física 2 y nada, repasarlos porque después nos van a aparecer en la parte, varios conceptos de estos en la parte de interferencia, y nos van a permitir algunas cosas entender la parte de interferencia, ¿no? Bueno, entonces, la óptica es la rama de la física, ¿no? Que se ocupa del estudio del comportamiento de la luz. Como yo les había comentado que Newton creía, ¿no? Y hasta esa época, ¿no? Fíjense, en el año 1642, 1727, ¿no? Digamos, todo esto era, por supuesto, antes de 1800, ¿no? Se creía que la luz, digamos, estaba formada por unos corpúsculos, ¿no?
unas partículas que eran como pelotitas, eran pelotitas para ellos, ¿no? Pelotitas clásicas. Las pensaban así. No tenían en la mente la idea de ondas, ¿no? Bueno, y como también les comenté, vinieron Maxwell y después Hertz y lograron demostrar que la luz en realidad se trataba de un fenómeno electromagnético. ¿Está bien? Entonces, hoy en día nosotros sabemos que la luz, nada, despertó mucha curiosidad, ¿no? En conocer su naturaleza en la antigüedad. Hoy en día sabemos que es un fenómeno electromagnético, ¿no? Que son ondas electromagnéticas que se propagan. Y lo de los corpúsculos lo dejamos para más adelante, a ver si Newton tenía algo de razón. Ya les adelanto que sí, que algo de razón tenía. Bueno, a ver, como es un fenómeno electromagnético, la principal fuente, ¿no? de esta radiación, de la radiación electromagnética o la radiación electromagnética se genera cuando tengo cargas aceleradas, ¿no? Cargas eléctricas. Si yo tengo un electrón que está acelerado, ese electrón emite ondas electromagnéticas, ¿no? Que si están en el rango visible, que en un ratito lo vamos a ver, uno le llama luz, ¿no? Bueno, por ejemplo, un electrón, ¿no? Una pelotita con carga negativa, ¿no? Que describe una órbita circular, supónganse que el módulo de la velocidad es constante, ¿no? Supongamos, en esa órbita. Bueno, si es circular y si uno piensa en la mecánica de Newton, tiene que ser constante en módulo. Pero como el vector velocidad va cambiando la dirección, por eso uno dice que el electrón está acelerado, ¿no? Recuerden que la aceleración es el cambio de la velocidad. Puede que no cambie en módulo el vector, pero si cambia como vector, también está acelerado, ¿no? Estaría acelerado esa pelotita cargada o ese electrón, ¿no? Cargado negativamente. Bueno, efectivamente, lo que uno puede ver es que si yo tengo, supónganse, un electrón que describe una órbita circular, como está acelerado, emite ondas electromagnéticas. ¿Está bien? Y eso fue un problema que, nada, dio origen en parte a la mecánica cuántica. Se los adelanto ahora porque justo apareció en este contexto, ¿no? Entonces, si yo tengo una carga acelerada, emite ondas electromagnéticas. Si la carga se mueve a velocidad constante, eh, esa carga en algún sistema de referencia, ¿no? Esa carga no emite ondas electromagnéticas. Ojo con eso. Solamente hay emisión de ondas electromagnéticas cuando la carga está acelerada. ¿Está bien? En general, en la materia, cuando yo no tengo un cuerpo, ese cuerpo, ¿no? Cualquier cuerpo tiene adentro cargas eléctricas, ¿no? Electrones, protones, ¿no? Tiene un montón de cargas eléctricas. Y por agitación térmica, si está a una temperatura dada, esas cargas van a estar moviéndose y van a sufrir aceleración. Se van a mover, digamos, en forma aleatoria, muchas de ellas, y bueno, van a estar aceleradas y entonces van a emitir ondas electromagnéticas. Todos los cuerpos emiten radiación a una temperatura finita dada, ¿no? Ya lo vamos a ver también más adelante. Bueno, entonces dijimos que esta es la onda electromagnética más sencilla, fíjense. Recuerden que fíjense, la propagación se da según el eje X, pero el campo tiene dirección según el eje Y, ¿no? El campo eléctrico. Y el campo magnético tiene dirección según el eje Z. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de eso? Si esta es la amplitud del campo, que la llamé E sub 0, esto tiene unidades de campo eléctrico, ¿no? Bueno, entonces automáticamente para una onda electromagnética, el campo magnético asociado tiene una amplitud E sub 0 sobre 0. No puede, si yo elijo acá la amplitud, bueno, eso me fija cuál es la amplitud de la parte, digamos, del campo magnético de esta onda electromagnética. Recuerden, ¿no? Que son ondas transversales, porque acá la onda se propaga según el eje X, y sin embargo, el campo eléctrico está en el eje, según el eje Y, ¿no? Tiene una única componente en el eje Y, y el campo magnético tiene una única componente
en el eje Z. Son ondas transversales. Bueno, habíamos dicho que este parámetro, estos dos parámetros, omega y K, no son independientes. Para que sean solución de la ecuación de ondas, omega tenía que ser igual a C por K, y K era 2pi sobre lambda, ¿no? Así se definía la longitud de onda, y nu, la frecuencia, era omega sobre 2pi. En general uno conoce más, digamos, habla más de frecuencia y de longitud de onda, ¿no? Pero recuerden que la longitud de onda está íntimamente relacionada con K, y la frecuencia está íntimamente relacionada con omega. O sea, omega es lo que multiplica el tiempo, y K es lo que multiplica la coordenada X, ¿no? Bueno, yo les había comentado ya que nu por lambda, ¿no? Cuando uno agarra, usa esta ecuación que está acá, junto con estas dos, uno usa estas tres ecuaciones, y lo que puedes ver es que nu por lambda, o sea, la frecuencia multiplicada por la longitud de onda, me tiene que dar la velocidad de la luz en el vacío. Bueno, y esto uno en general se lo acuerda, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Si a mí me dan lambda, es muy fácil calcular nu, o la frecuencia, a través de esta ecuación. Bueno, y acá yo les decía, fíjense, acá tengo, se las clasifica de acuerdo a la frecuencia, ¿no? Se las clasifica las ondas electromagnéticas, ¿no? Fíjense, frecuencia o longitud de onda. Acá tengo eso, ¿no? Tengo longitud de onda acá, y por acá tengo frecuencias, ¿no? Tengo dos ejes, ¿no? Y fíjense, esto está en hertz, ¿no? Las frecuencias y las longitudes de onda en metros. Fíjense, las ondas de radio y televisión son ondas electromagnéticas, ¿no? Pero, miren, acá está el visible, ¿no? Miren qué chiquitito. Esto acá está ampliado, ¿no? El visible va de 700 a 400 nanómetros. Recuerden que un nanómetro es 10 a la menos 9 metros, ¿no? ¿Está bien? Bueno, nuestros ojos son sensibles a este pedacito de todo el rango electromagnético. Solo a este pedacito. Pero eso es un problema de nuestros ojos, ¿no? Y el color rojo, ¿no? Está en 700, y bueno, nada, el azul está por ahí 450, un poco más arriba, 400, ¿no? En general. Y como es, pero después hay un montón de ondas electromagnéticas que ya no las ven. Entonces, fíjense, las ondas de radio, que son las de frecuencias más bajas, o de frecuencias más bajas, o de longitud de onda largas, más largas, ¿no? Recuerden que acá está la longitud de onda, acá está la frecuencia. A estas no las vemos, ¿no? Nuestros ojos no son sensibles a estas ondas electromagnéticas. Después vienen las microondas, que son con las que uno calienta, ¿no? La comida en el horno microondas, en el horno, sí, de microondas. Fíjense que acá la frecuencia, claro, si bien, a ver, les adelanto algo, a medida que aumenta la frecuencia, en principio la energía, habíamos dicho que iba con el cuadrado de la amplitud del campo, ¿no? ¿Se acuerdan? La intensidad de la luz y tenía que ver con el cuadrado de la amplitud del campo. Bueno, pero después Einstein se da cuenta, lo vamos a ver dentro de poquito, que no era así la cosa, ¿no? Que la energía no estaba asociada con la amplitud del campo, sino con la frecuencia. Pero ya lo vamos a ver. Por ahora, clásicamente, acuérdense que la energía tiene que ver con la amplitud del campo, ¿no? Bueno, entonces a medida que pero les adelanto que Einstein se da cuenta que en realidad la energía de la radiación electromagnética tiene que ver con la frecuencia, y aumenta con la frecuencia de la luz, o sea, la frecuencia de esa radiación electromagnética. Así que si bien estos son ondas electromagnéticas de alta energía, bueno, digamos, hay un montón de ondas electromagnéticas de mucho mayor, que tienen una energía mucho mayor. Bueno, después de las microondas viene el infrarrojo, ¿está bien? Después viene la luz ultravioleta, ¿no? El Sol emite gran parte de su espectro, no solo emite
en el visible, sino que también emite parte en el ultravioleta, y eso es lo que nos hace mal a la piel, ¿no? Recuerden eso, ¿no? Que, digamos, yo les decía, acá estamos aumentando cada vez más en energía, y bueno, entonces tenemos radiación electromagnética de energía alta que nos lastima la piel, ¿no? Porque la energía de esa radiación es alta, ¿no? Después vienen los rayos X, que es lo que se usa para las radiografías, ¿no? Y después vienen los rayos gamma. Recuerden que los X, el radiólogo se pone plomo, ¿no? Porque no quiere que le lleguen los rayos X, ¿no? Y que en general a uno tratan de no sacar tanta, ¿no? De no exponerlo tanto a los rayos X, ¿no? Este tema lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante, cómo se generan los rayos X. Bueno, así que estos cada vez son de más energía, y los gamma son de muy alta energía, y se los encuentra en procesos nucleares, ¿no? En la física nuclear hay decaimientos y cosas de núcleos en donde están involucrados los rayos gamma. ¿También? Pero también vamos a verlo más adelante, con un poquito más de detalle. ¿También? Pero nuestros ojos son sensibles solo a este cachito. Bueno, ¿se acuerdan de los rayos en la óptica geométrica? Habíamos visto el concepto de frente de onda. El frente de onda, ¿no? No es ni más ni menos que un conjunto de puntos en el espacio, tales que la fase, estoy pensando siempre en ondas sinusoidales, ¿no? Un seno, un coseno, ¿no? Entonces tienen una fase, recuerden a esto, se lo conoce como la fase total, todo lo que va adentro del coseno. Bueno, entonces habíamos dicho que el frente de onda es un objeto geométrico, está formado por puntos en el espacio, tales que esa fase de oscilación es la misma para todos esos puntos, ¿no? Por ejemplo, una cresta de una onda, ¿no? Vieron que tiene crestas y valles, ¿no? Una onda sobre el agua. Bueno, una cresta, una de las crestas que se forman cuando uno, por ejemplo, tiene una piedrita en la superficie, en el agua, ¿no? Supongamos que tienen un lago y uno tiene una piedrita y se emiten ondas, ¿no? Bueno, las crestas, por ejemplo, son el frente de onda. En ese caso son ondas circulares, ¿no? Bueno, los rayos que ustedes conocían no son ni más ni menos que son direcciones en las que se propaga la luz, ¿no? Entonces, como las ondas electromagnéticas son ortogonales, son transversales, mejor dicho, eh, los rayos no son ni más ni menos que rectas que son perpendiculares al frente de onda. ¿Está bien? En una onda plana, ¿se acuerdan? Esta era una onda plana, esta que está acá, ¿no? Que se propaga en la dirección X. Bueno, los rayos asociados a esa onda plana son todos ejes paralelos al eje X. ¿Está bien? Si tengo una onda esférica, tengo una fuente puntual, ¿se acuerdan de eso? Habíamos visto en la clase pasada. Tengo una onda esférica, los rayos son estas rectas, ¿no? Que salen del centro de la esfera y, nada, eh, que me señalan, que me indican hacia dónde se está propagando la luz, ¿no? Y son ortogonales, por supuesto, a, como es, a los frentes de onda, ¿no? Hay infinitos rayos, ¿no? Para una onda electromagnética tengo infinitos rayos, ¿no? En general, con uno representativo me puedo dar cuenta de cómo se propaga la luz en determinada situación física. Esto también lo habrán visto, las leyes de la reflexión y refracción. Si yo tengo una interfase, ¿no? Acá supongan que tengo aire y acá, no sé, vidrio. Entonces acá estoy dibujando un solo rayo, estoy diciendo que, supongamos, ¿no? Que esto está asociado a una onda plana. Entonces yo dibujo uno solo, pero hay un montón, hay infinitos rayos, ¿no? Bueno, pero dibujo uno solo, con uno solo me alcanza para entender lo que pasa. Entonces, cuando tengo una interfase, tengo un rayo incidente, tengo un rayo reflejado y tengo uno transmitido o refractado. Siempre pasa lo mismo, ¿no? En las ondas, cuando yo tengo un cambio de medio, ¿no? Eso les va a aparecer un montón, ¿no? Durante la carrera, ¿no? Tengo un cambio de medio, bueno, una onda que se propaga e incide sobre esta interfase, una parte se refleja y otra parte se transmite. Y eso pasa siempre.
Y acá, en este punto, se conserva la energía. Entonces, los coeficientes de reflexión y de refracción van a estar, digamos, no pueden ser cualquier cosa, ¿no? La energía se divide, ¿no? Acá. Una parte se va con el eje, con la onda reflejada, y otra parte se va con la onda transmitida. Bueno, existen, digamos, dos tipos esencialmente de superficies o interfaces, ¿no? Una es la lisita, ¿no? La que es bien lisa, yo tengo un vidrio pulido, supónganse, y después uno tiene otra opción, que es que la superficie es rugosa, ¿no? Estas en general, las que son lisitas, se las prepara así, ¿no? Bueno, un vidrio se pule, ¿no? Tiene todo un proceso, ¿no? Bueno, no necesariamente se pule, pero se puede pulir, ¿no? Y transformarlo en una superficie bien lisita, ¿no? Bueno, entonces cuando incide una onda plana, supónganse, ven acá hay varios de los rayos dibujados, ¿no? Para una onda plana, bueno, se produce la reflexión, ¿no? Esta reflexión, y como la superficie es lisa, todos los rayos se reflejan de forma tal que son paralelos, ¿no? A la salida, digamos. Todos los rayos reflejados son paralelos. Bueno, cuando sucede eso, uno dice que la reflexión es especular. Y este es el caso en el que nos vamos a concentrar. ¿Está bien? Obviamente la mayoría de los cuerpos son como estos, ¿no? La superficie es rugosa. Entonces la luz se refleja en varias direcciones, ¿no? Y esto es lo que pasa más comúnmente, ¿no? En realidad. Bueno, entonces cuando pasa esto, cuando la superficie en donde se está reflejando la luz es rugosa, decimos que la reflexión es difusa. Bueno, esto es lo que les decía, la mayoría de los objetos visibles, digamos, o son visibles porque tienen, desde varios ángulos distintos, ¿no? Porque tienen, ¿cómo se llama? Porque sufren reflexión difusa o porque su superficie es rugosa. Pero bueno, nos vamos a concentrar en reflexión especular, en superficies o interfaces bien lisitas. Bueno, otro de los conceptos que habrán visto en la parte de óptica es el de índice de refracción, ¿no? Fíjense, así se define. En general, el índice de refracción. Lo vamos a llamar o notar con la letra N, y es la velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, dividido la velocidad de la luz en el medio en donde se está propagando la luz. Obviamente que en el vacío el índice de refracción da 1, ¿no? Porque esta B es igual a C. C sobre C da 1. Pero en general, cuando una onda se propaga en un medio, bueno, hay cargas adentro ¿no? de todos los materiales, cargas eléctricas, cargas positivas y negativas, hay átomos, ¿no? Que están formados por cargas, y entonces eso hace que cuando una onda electromagnética incida sobre un determinado medio, nada, las cargas esas sienten al campo eléctrico, reaccionan, y el comportamiento final es que la luz se propaga o el efecto final es que la luz se propaga a una velocidad mayor en ese medio, menor que la velocidad de la luz en el vacío en ese medio. ¿Bien? Y eso se caracteriza o se mide a través del índice de refracción, ¿no? Bueno, este n, ¿no? Si la luz se propaga más lento adentro de un medio determinado, comparado con la velocidad de la luz en el vacío, ¿no? Bueno, entonces quiere decir que esta b es menor que c para cualquier medio que yo considere. Entonces n tiene que ser siempre mayor que 1. ¿Está? N igual a 1 para el vacío, o si no n mayor que 1. Bueno, fíjense, acá tienen varias sustancias. El hielo, para una longitud de onda dada. En un ratito vamos a ver qué pasa con la longitud de onda, ¿no? Con el índice de refracción para distintas longitudes de onda. Pero por ahora, nada, consideremos, o estas mediciones, sí, del índice de refracción están hechas para lambda igual 589 nanómetros. Nano es 10 a la menos 9, ¿no? Recuerden eso. Esto cae en el visible, ¿se acuerdan?
Fíjense. El visible va desde acá hasta acá, desde 400 a 700, así que anda por acá esta longitud de onda para la cual se midieron los índices de refracción de todas estas sustancias. Qué sé yo, hay de todo, ¿no? Fíjense, el agua, 1.333, el etanol, no sé, hay de todo, ¿no? Y fíjense que son siempre mayores que 1, como habíamos dicho, ¿no? Bueno, todos medidos a esta longitud de onda. Bueno, en el aire, acuérdense de esto, es una buena aproximación suponer que, o considerar que n es igual a 1. ¿Saben? En el aire, claro, el índice de refracción no es 1, pero es muy cercano a 1. Entonces uno lo aproxima como 1. ¿Está bien? Bueno, es como si fuera el vacío, el aire, ¿no? Y Una sabemos que no lo pregunta es, ¿no? Sí, sobre lo anterior, que sí. no cambiaría el índice según la longitud de onda, ¿no? Eso es nada más como por dato, qué No, no, longitud se no. midieron. No, no, sí cambia. En un ratito lo vamos a ver. Y eso se lo conoce como dispersión de la luz. Al cambio del índice de refracción con la longitud de onda. ¿Está bien? Por eso es que se midió a esta longitud de onda y se reportaron estos. El cambio es chico, ya lo vamos a ver, pero genera efectos. Eh, en un ratito lo vamos a ver. Así que sí, tengan en cuenta que el índice de refracción cambia con la longitud de onda o la frecuencia, ¿no? Acuérdense que las dos están relacionadas, ¿no? Una con la otra. Bueno, también, esto es a modo de repaso, las leyes y para enganchar un poquito con lo que veníamos viendo antes, las leyes de la reflexión y refracción, ¿no? De nuevo, ahora voy a considerar una superficie lisa, o sea, vamos a estar en el caso de reflexión especular, entonces incide una onda plana, ¿no? Dibujo solo un rayo, no me hace falta dibujar todos los demás, porque a todos los demás les va a pasar lo mismo, con un ángulo de incidencia θ sub i, y hay una normal a la superficie, y se refleja, ¿no? Este rayo, se refleja la onda electromagnética, que nosotros la estamos caracterizando a través de este rayo. Ese ángulo que forma la onda, digamos, la dirección en que se propaga la onda reflejada con la normal, lo llamamos θ sub r, es el ángulo de reflexión, y habíamos dicho que también se transmite luz, y bueno, y esa luz, sí, se propaga de forma tal que, cuya dirección forma un ángulo con la normal, que lo voy a llamar θ sub t. Bueno, las leyes de la reflexión y de la refracción se las determinó en principio de manera experimental, ¿no? Se hicieron experimentos y se infirieron estas leyes. Y en un ratito les aclaro algo más. Entonces, lo que uno sabe es que los rayos incidentes, reflejados, refractados y además la normal a la superficie están todas contenidos en un mismo plano, llamado plano de incidencia, así se lo llama, ¿no? Todas, digamos, no es que la luz esta o este rayo incide, ¿no? Según esta dirección y el rayo reflejado se refleja en una dirección dada, tal que la normal me queda fuera de ese plano definido por esos dos vectores. Eso no pasa, ¿no? Todos los tres vectorcitos, o yo diría los cuatro, ¿no? Este rayo, o este vector, este vector y la normal, los cuatro, eh, como es, están contenidos en un mismo plano. ¿Está bien? La segunda es la que todo el mundo conoce, inclusive de la experiencia cotidiana, que es la ley de reflexión, que dice que el θr es igual al θi, ¿no? El θ incidente es igual al θ, o en realidad el θ reflejado es igual al θ incidente. ¿Está bien? Eso lo experimentamos todos los días cuando nos miramos en el espejo, ¿no? Uno, efectivamente, esto
Esta ley yo diría la conoce, ¿no? por la experiencia cotidiana, ¿no? Y después viene la ley de la refracción, que no es tan obvia, y lo que dice es que para luz monocromática, bueno, estamos pensando siempre, bueno, ahora tenemos el índice de refracción, por eso, ¿no? Acuérdense, luz monocromática es de un solo color, de una sola frecuencia o de una sola longitud de onda. Todas esas son sinónimos, ¿está bien? Fijo la frecuencia o fijo la longitud de onda, es lo mismo, ¿está bien? Y obtengo una onda monocromática. En la naturaleza, la luz con la que nos iluminamos no es luz monocromática, la luz blanca está compuesta por un continuo de longitudes de onda, ¿no? Pero uno puede tener luces o fuentes de luz monocromática. Por ejemplo, un láser es un ejemplo muy bueno. El láser si bien tiene un ancho de banda, ¿no? La luz que es emitida por un láser, ese ancho de banda es muy chiquitito. Entonces, la luz de un láser es prácticamente monocromática. O sea, uno puede generar luz que es casi monocromática, o sea, que tiene una única frecuencia o una única longitud de onda. Entonces, para luz monocromática, uno tiene la ley de la refracción, N1 es el índice de refracción de este medio, por seno de θ incidente, ¿no? Del ángulo θ que forma el rayo incidente con la normal, tiene que ser igual a N2, que es el índice de refracción del segundo medio, seno de θ transmitido, ¿no? Este que está acá. Bueno, a las leyes, si yo junto la 1 con la 3, ¿no? Que eran la que todos los vectorcitos estos están en un mismo plano, con esta ley de acá, la ley de la refracción, a la unión de esas dos se la conoce como ley de Snell. ¿Tá? Todo esto en un primer momento se lo determinó en forma experimental. Bueno, cuando Maxwell desarrolló su teoría, la teoría del electromagnetismo, se dio cuenta que la luz era un fenómeno electromagnético, nada, la cosa siguió avanzando y es posible obtener las leyes, estas tres leyes, ¿no? Esta, la 2 y la 3, las tres, a partir de las ecuaciones de Maxwell. Hay que poner condiciones de contorno para los campos en la superficie que se desarrollan, están bien entendidas, y uno obtiene a través de esas ecuaciones de contorno, ¿no? Son ecuaciones diferenciales, ¿no? Recuerden, las que rigen la dinámica de las ondas electromagnéticas. Entonces, hay ecuaciones de contorno, ¿se acuerdan? Cuando yo fijaba la cuerda en dos extremos, eso era poner condiciones de contorno. Y la forma que tiene la cuerda a tiempo t igual a 0 y la velocidad que tiene cada punto de la cuerda a tiempo t igual a 0, esas no eran condiciones de contorno, eran las condiciones iniciales. Entonces recuerden que en una ecuación diferencial uno tiene ecuaciones de contorno por un lado y uno tiene condiciones iniciales por el otro. Bueno, cuando uno piensa cuando uno piensa en las condiciones de contorno, o cuando no piensa, cuando uno las aplica a este problema, ¿no? En que tengo ondas electromagnéticas que inciden sobre una interfase que se forma entre dos medios, bueno, entonces ahí aparece, me aparece la ley de Snell más la ley de la reflexión, me aparecen las tres, ¿no? Estas dos y esta. Bueno, entonces fíjense, si se acuerdan un poquito de física 2, si el índice de refracción, fíjense acá, este es más fácil, si N1 es menor que N2, acá tengo N1 y tengo N2, entonces, ¿qué le pasaba al rayo? Y bueno, cuando se refractaba, se acercaba más a la normal, ¿está bien? Es como que se hacía más vertical, ¿no? En este dibujito. Ahora, si N1 es mayor que N2, este que está acá, el índice de refracción del medio 1, es mayor que el índice de refracción del medio 2, entonces se aleja de la normal. ¿Está bien? Bueno, y esto va a ser importante. Este caso de acá, en un ratito, les comento por qué va a ser importante, ¿no?
Bueno, eso es lo que dice acá, ¿no? Sí. Bueno, fíjense, un ejemplo de esto es, supónganse que acá tengo aire, acá tengo agua. Recuerden que en el aire, habíamos dicho, era muy parecido a 1 el índice de refracción, y en el agua, muy parecido, no muy parecido, es aproximadamente 1,33. Entonces supónganse que meto una regla en el agua, ¿no? Y esa regla está iluminada, entonces de cada puntito de la regla yo puedo pensar que salen ondas electromagnéticas, ¿no? Sale luz. Y salen en todas las direcciones. Pero supónganse que estoy mirando acá, ¿no? Estoy mirando este extremo de la barra. O considero este puntito que es el extremo de la barra. Fíjense qué es lo que pasa. La luz se propaga de un medio que tiene índice de refracción mayor a uno que tiene índice de refracción menor, ¿no? Entonces la luz se propaga por acá, y como este tiene índice de refracción mayor que este, entonces se aleja de la normal. Y acá le pasa lo mismo. En vez de acercarse, se aleja de la normal, ¿tá? Porque tengo lo mismo. Este rayo se está propagando en un medio de índice de refracción mayor, y bueno, cuando traspasa, uy, se me fue, traspasa la interfase, sí, y se propaga, ¿no?, hacia el otro medio de índice de refracción menor, nada, se aleja de la normal, ¿tá? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno mira, ¿no?, extiende la dirección de estos dos rayos, ¿qué es lo que ve? Lo que ve es que la imagen en realidad se me forma acá. El punto real estaba acá, pero la imagen se me formó más arriba. Y entonces, digamos, de acuerdo a esta ley, uno puede entender por qué cuando uno mete una regla debajo del agua, la ve que se dobló, ¿no? La ve como que se dobló, y no se dobló la regla. Lo que pasó es que, nada, existe la ley de refracción, ¿no? Y que está, nada, eh, eh, está generando una imagen virtual de la regla, que me da a mí la sensación de que la regla se dobló, nada más, ¿no? Bueno, algo importante también, la intensidad de los rayos reflejados y refractados. ¿Se acuerdan? Les había dicho, se conserva la energía, ¿no? No hay, en principio, no hay nada que haga que se disipe energía. Entonces, cuando la onda se refleja y se refracta, y bueno, una parte de la energía de la onda incidente se la lleva la onda reflejada, y otra parte la onda refractada, ¿no? Bueno, y eso, ¿qué parte o cómo son los coeficientes de reflexión y de refracción? Dependen de los índices espectrales, ¿no? Como de los índices espectrales, de los índices de refracción, como uno eh, tendería a esperar, ¿no? Bueno, y también dependen de la polarización, que es algo que vamos a ver la clase que viene, que quiere decir que dependen de cómo son las componentes del campo, ¿no? Si yo tengo el campo es transversal, bueno, dependiendo de cómo sean las componentes del campo eléctrico, ¿no? Si es ortogonal, ¿no? Hay dos posibilidades para que sea ortogonal. Puede ser en esta dirección o en la dirección que sale o que pincha la pantalla, ¿no? Hay dos posibilidades para eso. Bueno, el coeficiente de reflexión y el de transmisión, además de depender de los índices de refracción, depende de cómo es la componente del campo. Si está contenida en este plano o no. ¿Está bien? Dependen de la polarización, que es algo que vamos a ver la vez que viene. ¿Está? Esto es a modo de comentario, no lo vamos a ver en detalle, pero sepan que se puede escribir la expresión para el coeficiente de refracción y el de reflexión. Se pueden escribir, se conoce la forma funcional que tienen, pero no lo vamos a usar. Bueno, ¿qué pasa con ¿qué pasa? Habíamos dicho, ¿no?, que la velocidad de la luz, cuando cambio de un medio a otro, cambia, ¿no? O sea, si yo tengo luz que se propaga en el vacío, su velocidad es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Ahora, si la luz se propaga en agua, y bueno, es más chica esa velocidad, ¿no? Bueno, pero entonces sabemos fehacientemente que la velocidad de la luz cambia, ¿no? Cuando yo cambio, cuando la luz incide, ¿no? Viene propagándose a través del aire, por ejemplo, y se mete en el vidrio, ¿no? En un pedazo de vidrio. Bueno,
La velocidad adentro del vidrio, que es un nuevo medio, es más chica. Ahora, la pregunta es, ¿qué le pasa a las demás cosas? ¿Qué le pasa a la frecuencia y qué le pasa a la longitud de onda? Bueno, yo les había dicho, imponer condiciones de contorno en la superficie implica, a ver, no me quiero explayar demasiado en esto porque es más fácil con las ecuaciones, pero los campos acá, ¿no? Un poquito antes de la interfaz, un diferencial, ¿no? Antes de la interfaz y un diferencial después, esos campos tienen que cumplir con una condición. Tienen un salto, bueno, hay una parte ahí que, nada, es un poquito que tiene sus detalles, qué sé yo, pero tienen un salto y tienen que cumplir con determinada condición. Pero esa condición la tienen que cumplir para todo tiempo t, ese salto que yo les estoy contando, ¿no? El campo pasa de valer algo antes de la superficie y, pasa, y vale otra cosa después de la superficie. ¿Bien? Entonces tiene un salto ahí el campo, ¿no? Pero ese salto se puede probar que tiene que valer para todo tiempo t. Entonces, para que valga para todo tiempo t, lo que uno ve es que, ¿se acuerdan que la frecuencia está asociada con el ómega? Bueno, y el ómega multiplica el tiempo, ¿no? En una onda plana. Bueno, entonces como tienen esas condiciones, tiene que valer para todo tiempo t, lo que uno infiere de ahí es que la frecuencia no cambia. Y eso uno lo puede ver, ¿no? Porque, fíjense, si yo tengo una pelotita azul, supongamos, una piedra, mejor, una piedra azul, y la tiro adentro de un balde de agua, yo la sigo viendo azul, ¿no? A la piedra. No cambia el color porque yo la tiré adentro del agua. Bueno, el color está asociado, nuestros ojos son sensibles a la frecuencia de la luz, ¿está bien? Entonces, fíjense, en el caso que tiré la piedra, nada, yo veo que la luz, que si la tenía en aire a la piedra, la tenía acá arriba, supónganse, la veía azul a la piedra. La tiro, y bueno, ahora la luz se propaga, si quieren pongo los ojos muy cerquita acá, ¿no? Pero la luz se propaga en este medio y la sigo viendo azul. ¿Qué quiere decir? Que la frecuencia no cambió, ¿está bien? Porque mis ojos son sensibles a la frecuencia, no a la longitud de onda, ¿no? Bueno, entonces lo único, pero como sí cambió la velocidad, lo que va a pasar es que lo que sí va a cambiar va a ser la longitud de onda, ¿está bien? Si acá afuera tengo longitud de onda lambda 0, acá adentro voy a tener longitud de onda lambda, ¿está bien? La frecuencia es la misma, la velocidad cambia, ¿no? Y la longitud de onda entonces también cambia. Fíjense, esta era, yo les había dicho, la relación de dispersión acá afuera. Omega igual a C por K sub 0. Estoy usando el subíndice 0 para el caso del índice de refracción N1 igual a 1. Es en el vacío, ¿no? O en el aire que se aproxima muy bien al vacío, ¿no? Para la luz nada más, ¿no? Acuérdense, el aire, en el aire hay un montón de moléculas, ¿no? Bueno, pero para la luz le afectan poco, entonces es como si se propagara en el vacío. Bueno, entonces tengo esta relación de dispersión, fíjense, en esta parte. Omega igual a C por K sub 0, y en esta parte, en el medio 2, tengo omega, que es la misma, omega no me cambia, igual a C sobre N, que es la velocidad de la luz en el medio 2, por K, que es el vector de onda, o el número de onda en el medio 2. Acá K sub 0 es 2pi sobre lambda 0. Acá K es 2pi sobre lambda. Entonces, como esto es igual a esto, dijimos la frecuencia no cambia, C por K sub 0 tiene que ser igual a C sobre N por K, ¿no? Y de ahí voy a poder ver cómo cambia acá y cómo cambia la longitud de onda. Bueno, directamente, ¿no? Esto es igual a esto, entonces voy a poner C acá, K0 es 2pi sobre lambda 0, y acá voy a poner C, N, y en vez de K pongo 2pi sobre lambda. Estas dos cosas tienen que ser iguales. Entonces nada, el 2pi se me va con el 2pi, el C se me va con esta C, se me va con esta C, y me queda entonces que lambda es igual a lambda 0 sobre N, ¿no?
donde lambda 0, estoy suponiendo que acá tenía el vacío, ¿no? Lambda 0 es la longitud de onda en el vacío. Entonces, ¿qué le pasa a la longitud de onda? Se achica. Lo mismo que a la velocidad, ¿no? La velocidad se achica, la longitud de onda se achica, y las dos se achican de forma tal de que la frecuencia no cambia, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces, si lambda 0 era la longitud de onda de la luz en el vacío, la frecuencia era nu y la velocidad acá en el vacío es c. Bueno, en el medio la frecuencia sigue siendo nu, la longitud de onda cambia y es igual a lambda 0 sobre n, y la velocidad cambia y es igual a c sobre n. Eso es lo que le pasa a los parámetros, digamos, que determinan una onda plana, por ejemplo, digamos, cuando uno está en un medio o en otro, ¿no? Bueno, o si se quiere, cuando uno está en un medio material y no en el vacío, ¿no? Cambian de esta manera todos esos tres parámetros. La frecuencia no cambia, la velocidad sí cambia y me da c sobre n, o sea, más chica que la velocidad de la luz en el vacío, y la longitud de onda también me da más chica que la longitud de onda en el vacío. Bueno, entonces habíamos dicho, supónganse que ahora, digamos, lo que quiero discutir es la reflexión total interna, y se basa en el siguiente fenómeno. Si la luz incide en forma vertical, ¿no?, sobre esta interfase, se refleja, ¿no?, se refleja en la misma dirección y se refracta en la misma dirección. Y estoy suponiendo que la luz, la fuente de luz, está en un medio de índice de refracción mayor que este otro, que N1 es mayor que N2, ¿no? Acá está. N1 mayor que N2. Es como si metiera una fuente de luz adentro del agua y la miro, y la miro desde afuera, ¿no? Del agua. Algo así. Como si tiro una linterna que es waterproof adentro del agua, ¿no? Esa linterna está prendida y yo miro desde afuera. Bueno, entonces fíjense, en este caso no pasa nada. En este caso, acá las ondas reflejadas no están dibujadas, ¿no? Pero recuerden que siempre, bueno, acá sí, que siempre se refleja un rayo, ¿no? Siempre hay un rayo reflejado, ¿no? ¿Está bien? Bueno, pero fíjense qué es lo que pasa. Habíamos dicho, este es el ángulo de incidencia para este rayo, para el rayo 2. Como estoy yendo de un medio de índice de refracción mayor a otro menor, el rayo o la luz se propaga en una dirección que es tal que se aleja de la normal. Este tita A y tita B son tales que tita B es mayor que tita A. ¿Está bien? O sea, se va alejando. Pero ¿qué es lo que termina pasando? Va a llegar un momento en que este tita sea lo suficientemente grande como para que la luz reflejada se propague paralela a la superficie, a la interfaz. ¿Tá? Bueno, entonces de este lado ya no voy a ver, ¿no? Ya no voy a ver una onda transmitida a un ángulo que no sea el de 90, ¿no? Bueno, entonces, si todavía nos vamos a un ángulo mayor que el crítico, este es el ángulo crítico. Si todavía nos vamos a un ángulo mayor que el crítico, ¿no? Este sería un ángulo tita mayor que tita crítico. Fíjense qué es lo que pasa, ya no hay manera, ¿no? La luz solamente se refleja. Acá también había una reflexión, acá también, pero en este caso desaparece el rayo refractado y solo me queda el reflejado. Y acá sí, habíamos dicho que se conserva la energía, la intensidad de la luz que incide es igual a la intensidad de la que sale, porque no se divide la energía, ¿no? No hay más un rayo refractado. ¿Está bien? Bueno, entonces, a ver, el ángulo tita 2, que me define al tita crítico, es igual a 90 grados, ¿no? Cuando el tita refractado es igual a 90 grados, bueno, entonces eh, eh, ahí puedo inferir cuánto vale el tita crítico, que ahora lo vamos a hacer en un ratito, ¿no? Bueno, cuando tita 1, que es el tita este de incidencia, ¿no? Del rayo incidente, es mayor que el tita crítico,
que es en este caso, habíamos dicho, solo hay reflexión. No hay, desaparece el rayo refractado, ¿no? Y para cualquier ángulo mayor que el crítico, va a siempre pasar eso, ¿no? Bueno, entonces fíjense, tengo, ¿no? Esta ecuación, ¿no? La ley de refracción, tengo N1 por seno de tita incidente es igual a N2 por seno de tita transmitido. Habíamos dicho, el tita crítico, ¿cuándo se da? Cuando el tita transmitido es pi sobre 2, ¿no? O 90 grados. Entonces meto pi sobre 2 acá adentro, ¿y qué me queda? Que N1, seno de tita crítico, ¿no? Si tita transmitido es pi sobre 2, tita i lo estoy llamando tita crítico. Es n seno de pi sobre 2, pero seno de pi sobre 2 vale 1. Con lo cual, uno infiere esta ecuación que está acá. Seno de tita crítico, N2 sobre N1. Y fíjense, esta ecuación tiene solución solamente cuando N1 es mayor que N2, ¿no? Porque tiene solución en los reales, ¿no? Porque en ese caso, N2 dividido N1 es menor que 1, y entonces puede encontrar a tita crítico. ¿Está bien? O sea, esto vale cuando N1 es mayor que N2. Todo esto de la reflexión total interna. Bueno, y esta es la ecuacióncita que me define el tita crítico. Fíjense, acá tienen una foto. Esto es una foto. Tienen un láser, yo les decía, que es luz monocromática prácticamente. Fíjense, ¿qué le pasa al láser? Se propaga la luz, entra acá en la pecera, esto es una pecera que tiene agua, se refleja, acá hay un espejito formando un ángulo determinado, se refleja, y como este ángulo, ¿no? Acuérdense que el índice de refracción del agua es 1,33, es mayor que la del aire, que es 1, entonces acá ¿qué pasa? Se refracta alejándose de la normal, ¿no? El ángulo que forma este rayo con la normal es mayor que el que forma este rayo con la normal. Se aleja de la normal. Bueno, acá hay otro espejito, ¿no? Acá hay otro láser. Cuando llega un momento, habíamos dicho que se alcanza el ángulo crítico. Pero cuando ese ángulo de incidencia, ahora, este que está acá, es mayor que el tita crítico, fíjense lo que pasa. Hay reflexión total interna. No se transmite nada. No hay un rayo. Esto es una foto, ¿no? Esto se puede hacer, ¿no? Eh, en el laboratorio, no hace falta mucho como para lograr hacer esto, ¿no? Bueno, es solo un láser, agua y una pecera y un par de espejitos. ¿En qué se lo aplica esto? A la reflexión total interna. Fíjense, en las fibras ópticas, ¿no? No pasa ni más ni menos que esto, que, digamos, o están construidas en base a este fenómeno físico, ¿no? Fíjense, acá tengo una fibra óptica, ¿no? Es un tubito, y si el ángulo este de incidencia, ¿no? Uy. Una cosa importante, a ver, esperen, ahí está. El índice de refracción de la fibra tiene que ser mayor que el índice de refracción en el medio en que meto la fibra. En general están en aire, ¿no? Entonces, con un índice de refracción, no sé, mayor a 1, ¿no? Que es lo que es sinónimo de colocar un plástico o un medio, lo que sea acá, ya voy a obtener este fenómeno o el efecto de la reflexión total interna, ¿no? Fíjense, acá la luz ingresa a la fibra con un ángulo mayor que el ángulo crítico. Este alfa tiene que ser mayor que el ángulo crítico. Bueno, si es mayor, ¿qué le pasa? Solo se refleja, pero no se transmite, no se pierde energía, ¿no? Nada, se sigue propagando y acá incide con un ángulo también mayor, ¿no? Porque, fíjense, este es igual a este, los dos ángulos son iguales, y este es igual a este, ¿no? En general, si estas dos son paralelas, ¿no? Las tangentes a la superficie en estos puntos son paralelas. Puede que no sea el caso, pero con que beta sea mayor que el ángulo crítico, nada, sigue pasando esto, que la luz no se escapa de la fibra y la energía no se pierde. Además de poder guiar la luz adentro de la fibra, además de eso, la energía no se pierde. Hay una parte que sí, que hay disipación porque se está propagando en un medio, qué sé yo, pero
pero no se pierde porque se escape de la fibra. Se puede perder por otra razón. ¿Ah? Bueno, ahora fíjense, si yo doblara mucho la fibra, y bueno, puede pasar que ya no se cumpla esta condición de que este rayo incida con un ángulo mayor que el θ crítico, ¿no? Si yo la doblo un montón, bueno, entonces por eso en las fibras ópticas, cuando uno las compra, les dan el radio de curvatura máximo, ¿no? O sea, simplemente tiene que ver con esta cosa, ¿no? De que si yo las curvo mucho, puede pasar que empiecen a perder luz, ¿tá? Que se empiece a escapar porque no se cumple la condición de que el ángulo de incidencia es mayor que el crítico. ¿Está bien? Y ese es un ejemplo en donde se usa este fenómeno de la reflexión total interna. Bueno, ahora fíjense, volvemos a la pregunta que me hicieron uno de ustedes, ¿no? Fíjense, habíamos dicho, el índice varía poco, el índice de refracción, con la longitud de onda, pero varía. Fíjense, este es para el vidrio. Nada, este es para un cristal de borato, para cuarzo. Fíjense, varía poco, pero varía. Esta longitud de onda corresponde al violeta, ¿no? Los colorcitos están puestos a propósito, ¿no? 700 era el rojo, ¿no? Más o menos. ¿Está bien? Bueno, 550 amarillo y así siguiendo, ¿no? Entonces, fíjense, esto efectivamente, ¿se acuerdan del prisma? El prisma de Newton que se usaba para uno podía comprobar que la luz blanca estaba formada por una superposición de un continuo de ondas electromagnéticas de distinta frecuencia usando un prisma, ¿no? Incidía la luz, se propagaba dentro del prisma y cuando salía me aparecían todos los colorcitos separados, ¿no? Bueno, y fíjense, ¿quién se desvía más? Y bueno, se desvía más el azul, ¿no? ¿Está bien? ¿Eso qué quiere decir? Que el índice de refracción es mayor para el azul que para el rojo. ¿Está bien? Y eso es lo que se ve. Entonces, digamos, eh, justamente ver a ver, hacer espectroscopía sería, ¿no? Que es ver por cuántas longitudes de onda o cómo está compuesta la luz blanca, ¿no? Se puede lograr gracias, a través de un prisma, ¿no? Gracias a este fenómeno que se lo conoce como dispersión de la luz. ¿Ah? Y fíjense, varía el índice de refracción, por ejemplo, del vidrio, que sería el caso del prisma, ¿no? Con la longitud de onda. Y bueno, ese fenómeno me permite ver, por ejemplo, hacer espectroscopía, por ejemplo, entre otras cosas, ver que la luz blanca está compuesta por un montón, un continuo de frecuencias o longitudes de onda, y cada una de esas corresponde a un color distinto, ¿no? Que es lo que, recuerden, nuestros ojos logran ver, logran diferenciar distintas frecuencias, ¿no? Bueno, en el vacío, claro, ojo, ¿no? La velocidad de la luz en el vacío no depende de la longitud de onda. Esto pasa cuando tengo un medio material, vidrio, agua, ¿no? Bueno, bueno, y a esa dependencia, ¿no? Del índice de refracción con la longitud de onda se lo conoce como dispersión. Toda esta parte está buena ¿cómo se llama? En el Sears, ¿no? También está ay, no me sale, en el Serway. Pero esta parte está bien en esos dos libros. Bueno, avancemos un poquito más. El principio de Huygens. Fíjense, realmente la gente era muy... es sorprendente cómo la gente se fue dando cuenta, ¿no? Los científicos se fueron dando cuenta de distintos fenómenos que después logró comprender en profundidad. Pero Huygens lo que decía, fíjense, supóngase que tengo una onda plana que incide sobre una ranurita, ¿no? Cuando uno hace este experimento, ondas de agua, ¿no? Pueden ser ondas en la superficie del agua, uno puede ver que incide esta onda y pasa por la ranurita, que en principio es muy chiquitita, supongamos. ¿Y qué se emiten? Se emiten ondas, en este caso serían circulares. ¿Eso qué me está dando? La idea de que, ¿no? Sobre cada puntito del frente de onda
yo lo puedo pensar como que en cada punto del frente de onda se está emitiendo una onda circular o esférica. ¿Está bien? Y que cuando yo tengo una situación más complicada, como es el caso de la derecha, una ranura más grande, se propaga de cada puntito, sale una onda esférica, en este caso es plano, así que sale una onda circular, que cuando yo la sumo a todas, se me arma un lío, ¿no? Me queda un frente de ondas complicado. ¿Está bien? Pero eso dice, es un principio que, digamos, en esta época, cuando lo enunció Huygens, era un principio, pero esto también, de nuevo, pasaron muchos años, como 200 años, y, digamos, al principio de Huygens se lo puede deducir, es una aproximación, pero se lo puede también deducir, o se puede deducir una expresión que lleva algo así como el principio de Huygens de las ecuaciones de Maxwell. Antes de conocerse, 200 años antes de conocerse las ecuaciones de Maxwell, la gente ya se daba cuenta de un montón de cosas, ¿no? Eh, sin tener la teoría final, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué dice el principio de Huygens? Dice que todo punto de un frente de onda puede considerarse la fuente de ondas secundarias, que se propagan en todas direcciones, o sea que son esféricas, ¿no? Salen en todas direcciones, con velocidad igual a la velocidad de propagación de la onda en ese medio. ¿Está bien? Eso es lo que dice el principio de Huygens. ¿No? Directamente yo tengo, acá se puede ver, fíjense, tengo una onda, supongamos una onda esférica. De este puntito se emiten ondas esféricas, ¿no? De este también. De todos los puntitos se emiten ondas esféricas. Y fíjense, cómo uno obtiene el frente de onda a un tiempo dado, ¿no? A un dado tiempo mayor que el tiempo este, digamos, que yo estoy considerando. Bueno, simplemente con la envolvente a todas esas ondas esféricas que fueron emitidas por cada uno de los puntitos del frente de onda. Entonces, si uno se fija, este frente de onda me está generando otro frente de ondas, otro frente de ondas que también es una esfera. Porque la envolvente de un montón de ondas esféricas, ¿no? Que se emiten de cada punto de una superficie de una esfera, la envolvente, todo eso es una esfera también. Bueno, son construcciones geométricas que no hay que pensarlas un poco y hacer dibujitos, ¿no? Pero efectivamente el principio de Huygens anda muy bien para explicar un montón de cosas. Obviamente cuando se hace la teoría electromagnética se encuentra algo que se conoce como el integral de Kirchhoff y qué sé yo, y la historia sigue. Bueno, cuando sucede eso, esto ya deja de ser un principio, ¿no? Ya es algo que se deduce de una teoría más profunda. Pero bueno, se le sigue llamando a esta propiedad, se le sigue llamando principio de Huygens por razones históricas, ¿no? Y bueno, está así enunciado, ¿no? Eh, el equivalente en electrodinámica se lo llama la integral de Kirchhoff, ¿no? Se tiene otro nombre. Y no es un principio, ¿no? Es un teorema, ¿no? Bueno, entonces, nada, esto es un comentario. Usando el principio de Huygens se pueden demostrar las leyes de la reflexión y de la refracción. A través de estas construcciones, uno puede deducir las leyes de la reflexión y de la refracción. Fíjense, ¿no? Que, digamos, hay varias maneras de inferir, ¿no? Las leyes de la reflexión y de la refracción. Una es asumiendo que el principio de Huygens es verdadero, nada, y haciendo estas construcciones geométricas, uno logra deducirlas, ¿no? Y la otra es con las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Bueno, bueno, ahora viene el tema de interferencia. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hay mucho nuevo o fue más que nada un repaso de algo que ya conocían? Sí, había bastantes cosas que ya sabíamos. Claro, lo que quería es ponerlas todas juntas, ¿no? Porque ahora en un ratito lo vamos a usar para la parte de interferencia, ¿no? Bueno, ¿quieren que hagamos un intervalito ahora o seguimos un poco y lo hacemos más tarde? ¿Qué les No, por parece? mí sigamos un ratito más. Bueno.
sigamos un rato más y después hacemos un intervalito, nos tomamos un café y volvemos. Bueno, algo de la interferencia ya la habíamos visto, ¿no? El tema de interferencia. ¿Se acuerdan? Yo tenía dos ondas. Sigo con las ondas vectoriales porque quiero que se acostumbren a eso, ¿no? Es más fácil pensar en ondas escalares, ¿no? Pero que no son vectores, ¿no? Pero como ustedes van a trabajar tanto con ondas electromagnéticas, no quiero que se olviden que en realidad son ondas vectoriales. ¿No? Cuando tengo el campo eléctrico según el eje Y, y yo puedo olvidarme de que es un vectorcito, ¿no? Porque este vector tiene una sola componente, ¿no? Entonces, en los libros en general, muchas veces no aparece esto. Pero yo no quiero que se olviden de eso, que en realidad son ondas vectoriales, no son ondas escalares, las ondas electromagnéticas, ¿no? Bueno, habíamos dicho, yo puedo sumar, esta es la amplitud del campo eléctrico, vamos a pensar siempre en el campo eléctrico, pero recuerden que hay un campo magnético asociado que es ortogonal al eléctrico y a la dirección de propagación de la onda, pero nosotros nos vamos a concentrar en el eléctrico. Y fíjense, eh, quiero superponer, quiero sumar, esta es la amplitud del campo, ¿no? Tengo dos ondas electromagnéticas que son casi iguales, difieren solo en la fase. Bueno, esta es la amplitud, tienen la misma amplitud, la misma frecuencia, por lo tanto tienen la misma longitud de onda, pero distintas fases. Entonces, fíjense, esta es la fase total de la onda 1, fase total de la onda 2. Si las resto, me da la diferencia de fase, φ2 menos φ1, que es constante. Si φ1 y φ2 no dependen del tiempo, uno dice que son ondas coherentes. ¿Bien? En general, la luz natural no está formada por ondas coherentes, está formada por ondas incoherentes. Y uno más o menos las puede describir suponiendo que esta fase depende del tiempo y que toma valores aleatorios, ¿está bien? Para distintos tiempos, ¿no? Así se describe un poco matemáticamente la luz incoherente. Pero bueno, nosotros nos vamos a concentrar siempre en luz coherente, salvo alguna excepción que yo les voy a comentar, ¿no? Solamente para explicar un poquito cómo es la luz natural, ¿no? Bueno, entonces había una propiedad, ¿se acuerdan que ya la habíamos puesto varias veces? Que decía que el coseno de alfa más el coseno de beta se podía escribir como el producto de dos cosenos con un 2, y acá adentro tenía la suma y la resta, ¿no? La semisuma y la diferencia dividido 2, ¿no? De las fases totales, ¿no? De alfa y de beta. Bueno, cuando uno hace eso con esto, ¿no? Me calculo φ2 menos φ1 y me calculo φ1 más φ2 sobre 2, queda lo que ya habíamos visto. Nada más que ahora lo tenemos para ondas vectoriales, ¿no? Dos veces la amplitud, coseno de delta phi sobre 2, coseno de kx menos omega t más phi. ¿Está bien? Donde delta phi es φ2 menos φ1, ¿no? Este delta phi, y este phi es φ2 más φ1 sobre 2, como el promedio, ¿no? La semisuma de las dos fases. Profe, Bueno, sí, sí. lo de la coherencia va solo para ondas que tienen la misma amplitud o pueden tener distinta amplitud. A ver, uno puede sumar las ondas que quiera, ¿no? ¿Está bien? Ahora, Eh, que se pueda escribir así, que es una manera fácil, ¿no? Que nos quedó una formulita, fíjense. Esto es, vuelvo a obtener una onda plana, solo se da cuando las amplitudes son iguales. no, Si no, no. Si no, la formulita es más complicada. Pero va a existir el fenómeno de interferencia en ese caso también, pero la formulita que te queda es más difícil de interpretar. ¿Está bien? está Por ahí bien. hay que hacer un gráfico, en algún caso, más, viste, hay que darle valores a la amplitud y qué sé yo. Pero esta, como es sencilla, como las ondas tienen la misma amplitud, nos van a dejar ver de la formulita cómo es el fenómeno de interferencia. ¿Ah? Es la única motivación para que estas dos sean iguales, para que la formulita me quede más sencilla. Pero la interferencia se va a dar también en el caso en que estas dos son distintas. ¿Está bien? Perfecto, gracias. Por nada. Entonces dijimos, la formulita me queda sencilla
me queda una onda plana que se propaga, ¿no?, hacia la derecha, y me queda esta como si fuera una nueva amplitud. Dos veces la amplitud, ¿no?, de las dos ondas que tenía originalmente, coseno de delta phi sobre 2, donde delta phi era phi2 menos phi1. ¿Ah? Entonces, dependiendo de los valores que tome delta phi, voy a obtener distintos valores para la amplitud total, ¿no?, que es esta. Bueno, fíjense, tengo, a ver, esto ya creo que lo puedo, bueno, no importa, esto lo puedo cerrar. Tengo acá un script que está bueno para mostrarles. Yo les hice dibujitos la otra vez, pero está bueno mostrarlo gráficamente. No lo puedo agarrar por alguna razón. Ah, acá. ¿Lo pueden ver bien ahí? ¿Se ve bien el...? Bueno, fíjense. Acá no es ni más ni menos que tengo dos ondas de igual amplitud, ¿no? La que está en azul, la que está en amarillo. Tienen, ¿no?, la amplitud es 1, fíjense, en algunas unidades. Bueno. Y tienen la misma frecuencia, fíjense, yo las puedo hacer coincidir. Y acá abajo tengo la suma de las dos. Fíjense, cuando las dos coinciden una con la otra, acá se ve bien que tienen la misma longitud de onda, ¿no? Cuando una coincide con la otra, me da, fíjense, acá la amplitud vale 2, ¿no? Me da que si sumo dos ondas iguales, me da la misma onda, pero con una amplitud igual al doble que las dos que sumé. Ahora, ¿qué pasa cuando se van desfasando? Cuando phi2 menos phi1 es distinto de 0. Fíjense lo que pasa. La que está abajo se va achicando, ¿no? La amplitud se va achicando. Hasta que llego al caso en que la cresta de 1, ahí se me pasé, la cresta de 1, no, a ver si llego ahí. Ay, me pasé. Bueno, ahí casi estamos. Fíjense, cuando la cresta de esta coincide con el valle de la otra. Cuando pasa eso, ¿no?, obtengo una onda de una amplitud muy chiquitita. O sea, en este caso hay interferencia destructiva, ¿se acuerdan? Que yo les había dicho, a ver si logro, casi lo logro, pero bueno. Interferencia destructiva, y en el otro caso, cuando las dos coinciden, hay interferencia constructiva. Y en el medio, hay de todo, ¿no? ¿Está bien? Acá se va achicando la amplitud, y en el caso más general, nada, qué sé yo, valdrá algo, ¿no? Fíjense acá. Acá está entre 1 y 2 la amplitud, ¿no? No es ni la máxima ni la mínima, ¿no? Bueno, entonces cuando uno superpone dos ondas, esas dos ondas interfieren y uno puede tener como resultado que, digamos, la amplitud puede ser el doble, ¿no?, como en el caso que habíamos visto al principio, o uno puede obtener amplitud igual a 0. Cuando la amplitud es 0, la interferencia uno dice que es destructiva. Cuando es el doble, uno dice que es constructiva. Bueno, ¿qué le pasó a la intensidad? ¿Se acuerdan? La intensidad, si yo tenía una onda electromagnética de amplitud E sub 0, la intensidad, que era la energía, recuerden esto, energía por unidad de área, por unidad de tiempo y energía por unidad de área, claro, watts, sí, energía por unidad de área y por unidad de tiempo que atraviesa una superficie paralela al frente de onda. ¿Está bien? Esa era la intensidad. Energía electromagnética por unidad de área, por unidad de tiempo, que atraviesa una superficie paralela al frente de onda. ¿Está bien? Esa era la intensidad. La intensidad se escribía así. Habíamos dicho que tenía que ver con, ¿se acuerdan? Con el cuadrado de la amplitud de la onda, ¿no? Si tengo una onda plana. En general, ¿no? Si tengo una onda esférica también y una onda cilíndrica también. Entonces ahora,
el E sub 0 es todo esto, ¿no? Cuando yo agarré y sumé esas dos ondas, recuerden que las podía sumar porque la ecuación de ondas es lineal, ¿no? Si una era solución, la otra era solución, entonces la suma es solución de la ecuación, ¿no? ¿Sí? Solo esto vale solo para ecuaciones diferenciales lineales, ¿no? Y la ecuación de ondas para el campo eléctrico, para el campo magnético, para las ondas en una cuerda, son lineales, ¿no? Todas esas son ecuaciones lineales, son iguales, de hecho, ¿no? Tienen la misma forma. Bueno, entonces la amplitud es esto, entonces tengo que meter todo esto ahí adentro, donde dice E sub 0. Bueno, cuando lo hago, me queda todo esto que está acá, simplemente dividir por 2, elevar todo esto al cuadrado, ¿no? Y nada, y acá yo, sí, no usé. Esta C es esta C, el epsilon 0 es el epsilon 0. No usé que C es 1 sobre raíz de mu 0, epsilon 0, lo dejé todo igual, ¿no? Y me aparece un coseno cuadrado de delta phi sobre 2. Bueno, entonces fíjense, la intensidad, a ver, es la intensidad monio, es 4 veces la intensidad monio, que la intensidad monio es la intensidad de una de estas, de una sola de estas, ¿está bien? La intensidad de una sola de estas es epsilon 0, epsilon monio cuadrado por C sobre 2, ¿no? Entonces, casi que está esto acá. Acá tengo que dividir por 2, entonces me queda un 2 arriba. 2 por 2 es 4. Entonces me queda 4 veces y monio coseno de delta phi sobre 2. Y fíjense, esto nos va a ayudar para después. Perdón que me agarra todo así. Nos va a ayudar para después. Y en este caso está fácil, ¿no? Porque tengo 4 veces simonio por el coseno cuadrado de delta phi sobre 2. Entonces, fíjense, cuando el coseno cuadrado puede valer como mínimo 0, como máximo 1. Cuando el coseno cuadrado vale 1, obtengo la intensidad máxima. Y la intensidad máxima vale 4 veces imonio, donde imonio era la intensidad de cada una de las ondas que superpuse. Fíjense, acá uno puede ver fácilmente, ¿no? Lo que les decía, si yo tenía en mecánica un sistema de muchas partículas, bueno, la energía del sistema es la suma de las energías de todas las partículas, ¿no? Bueno, a las ondas electromagnéticas o a las ondas en general no les pasa eso, porque está el fenómeno de interferencia. Si yo sumo dos ondas electromagnéticas, la energía que transporta esa onda no es la suma de la energía de una más la energía de la otra. No da eso. Si no sería, ¿cuánto? 2 veces simonio, ¿no? Acá tendría que haber un 2. Bueno, pero ¿cómo uno se da cuenta que hay inferencia constructiva o destructiva? Fíjense, cuando obtengo acá un 1, digamos, cuando el coseno cuadrado vale 1. Y bueno, cuando, fíjense, vayamos a la circunferencia trigonométrica, el coseno cuadrado, ¿no? Tengo la circunferencia, borrador. Tengo la circunferencia trigonométrica. Mi pulso no es. Voy a intentar de nuevo. Entonces, tengo, pongamos por acá, la circunferencia trigonométrica. ¿Y cuándo habíamos dicho? Cuando el coseno cuadrado vale 1. Cuando el coseno vale 0, 0. Cuando estoy en esta posición de la circunferencia trigonométrica, cuando estoy acá. Acá vale menos 1 el coseno, ¿no? Acá vale 1, acá vale menos 1. Pero como yo lo tengo elevado al cuadrado, tanto acá como acá vale 1 el coseno cuadrado. Entonces el alfa, si yo quiero resolver esta ecuación, coseno cuadrado de alfa
igual a 1, la solución que alfa vale m pi con m perteneciente a los enteros. ¿No? Esto es, esta posición son los pares, ¿no? 2pi, 4pi, menos 2pi. Y estos son los impares, ¿no? Menos pi, menos 3pi y así siguiendo. ¿Tá? Entonces, alfa igual a mpi. Pero yo tenía acá delta phi sobre 2, esta ecuación tenía, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que delta phi sobre 2 tiene que ser igual a mpi. Con lo cual, delta phi tiene que ser igual a 2mpi, que es lo que está en el PDF. ¿Está bien? La otra, ¿se acuerdan? Esto era para los máximos. Estos son los máximos. Para los mínimos, ¿qué tenía que pasar? Esto tenía que valer 0, ¿no? El coseno cuadrado estaba entre 0 y 1. Entonces, el mínimo se da cuando esto es 0. Entonces, coseno cuadrado de delta phi sobre 2 tiene que ser igual a 0. Esto es para los mínimos. Bueno, entonces, ¿cuándo el coseno vale 0? Acá y acá, ¿no? En estas dos posiciones de la... Y estas dos, ¿cómo las escribo? Y bueno, delta phi sobre 2, fíjense cuánto tiene que quedar. Tiene que quedar pi sobre 2, este es pi sobre 2, ¿no? Pi sobre 2 más media vuelta, o menos media vuelta, ¿no? Pues siempre caigo en este. Lo puedo escribir así. Pi sobre 2 más m por pi. Donde m también está en los enteros. Entonces, delta phi es igual, paso el 2 multiplicando, 2 por pi sobre 2 más m pi. Y fíjense, meto el 2, a ver, un segundo. Bueno, claro. A ver, saco el pi y meto el 2. A ver, a ver si me queda igual, sí. Delta phi es igual, saco pi, ¿no? Meto el 2, me queda un 1 más 2m. Y no me queda el pi porque lo saqué. Bueno, esto es lo que está en el PDF. Ahora se lo muestro. Escrito un poquitito distinto. El pi lo tengo al final, el 2m al principio, pero es lo mismo, ¿no? A ver, ahí va. Fíjense. Claro, acá delta phi igual a 2m por pi. La interferencia es constructiva y obtengo todos los máximos. Y delta phi igual a 2m más 1, todo por pi. Tengo interferencia destructiva y me da todos los mínimos, ¿no? Y m se mueve sobre todos los enteros. ¿Está bien? ¿Se entendió más o menos la idea hasta ahí? Sí, sí. Bueno. A ver, pasemos a un caso un poquito más complicado, que es el caso en que yo tengo, ¿se acuerdan que a todas las ondas yo las había podido escribir más o menos así? Acá me aparecía una amplitud donde le metí el versor que correspondiera adentro de la amplitud, por eso me quedó un vectorcito. Esto podía depender de la posición, ¿se acuerdan? En las ondas esféricas había un 1 sobre R, acá en las ondas cilíndricas había un 1 sobre ρ, sobre raíz de ρ, y en las ondas planas no había nada, era una constante. Entonces yo puedo escribir
en forma bien general a una onda de esta manera. E0, 1, el 0 quiere decir no que no dependa de R, sino que depende solo de... que no depende del tiempo, que no tengo el argumento, no tengo un coseno de algo, ¿no? De KR menos omega t o de KX, no tengo nada de eso, solamente me puede depender de R, de la posición, pero no del tiempo, ¿está? Ese quiere decir el 0. Coseno de φ1, esta φ1 depende de la posición menos omega t. ¿Se acuerdan? A ver. Yo así realmente puedo escribir, no, puedo escribir todas, ¿no? Mis ondas electromagnéticas. Pues yo tenía, por un lado tenía, no sé, una onda esférica, ¿cómo era? Era A sobre R en coordenadas esféricas, coseno de K por R, menos omega t, más una fase phi. Y acá fíjense, esto sería E0, si quiero poner como un vectorcito, pónganse que tenía así, el versor J. Esto sería E0, esto con esto, ¿no? E01. Y esto que está acá sería, si quieren le agregamos la fase constante, no hay problema. Phi de X. En este caso me da K por R menos, más phi. R, recuerden que depende de X, ¿no? Porque R es la coordenada de esféricas, ¿no? La coordenada R de coordenadas esféricas, ¿no? Que se define así. ¿Está bien? Todas mis ondas, si tenía una onda plana, también la podía escribir así. Si tenía una onda plana, ¿no? Tú puedes hacer un campo eléctrico de 0, coseno de K por X menos omega t más phi, también, vamos a ponerlo en J versor. Bueno, a todo esto lo llamo, a todo esto que está acá lo llamo E0, no sé, 1 creo que era, vectorcito. Y a esto que está acá, esto con esto, lo llamo phi de X. ¿Está bien? Porque depende de X, ¿no? De X, Y, Z. Así que en esa expresión que yo les mostraba ahí, tengo resumidos todos los casos que fuimos viendo. Ahora vuelvo al PowerPoint. Está bien, acá adentro tengo todos los casos, ¿no? Escrito así, todos los casos que fuimos viendo. Las ondas planas, tengo las ondas cilíndricas y tengo las ondas esféricas también. Y pueden ser vectoriales, ¿no? Ahora de nuevo las quiero sumar. Las superpongo, ¿no? Las sumo. Y a la energía, ¿vieron que acá aparece un medio? Eso, ¿se acuerdan? Tenía que ver con el promedio del vector de Poynting sobre un periodo temporal. Cuando hacía ese promedio, en el tiempo del vector de Poynting me aparecía un medio, porque el vector de Poynting tenía un coseno cuadrado, ¿no? Bueno, entonces si yo voy para atrás con eso, con esta formulita voy para atrás, la quiero escribir en una forma más general, le saco el un medio, digo que voy a hacer el promedio temporal y acá me queda el campo al cuadrado. ¿Está bien? Una vez que lo haga, sí, me aparece el un medio. ¿Ah? ¿Se acuerdan que el promedio del coseno cuadrado eh, de, de, de algo menos omega t daba promediado sobre un periodo, daba un medio, ¿no? Había que hacer la cuenta, pero era fácil de ver. Bueno, entonces yo digo que voy a hacer el promedio, entonces tengo que sacar el un medio, y acá me queda el campo al cuadrado. Así se puede escribir la intensidad. ¿Ah? Bueno, cuando uno aplica esta fórmula
a este caso, que es un poquito más complicado que el caso que vimos antes, no voy a hacer la cuenta, pero les queda esto que está acá. Les queda que la intensidad es la intensidad de la onda 1 más la intensidad de la onda 2 más 2 veces raíz de I1 por I2 coseno de delta phi, donde delta phi es esto menos esto. Puedo considerar todo esto, ¿no? Podría poner que este delta phi es la diferencia de la fase total de 2 menos la fase total de 1, porque el omega t se va a ir, se va a cancelar. Bueno, muchas veces se lo define así, como en vez de poner acá yo puse lo que me quedó después de que se canceló esto, ¿no? El omega t. Entonces, fíjense, ¿qué me quedó en la formulita? Me quedó esto que está acá, coseno de delta phi, donde delta phi es phi2 menos phi1, ¿tá? Y me quedó, además, y esto es válido solamente cuando los campos eléctricos 1 y 2 son paralelos, cuando E01 y E02 son paralelos. Fíjense que en este caso no tienen por qué ser iguales las amplitudes. Es un caso un poco más general que el anterior, ¿no? Este caso que vimos acá. Acá, en las amplitudes eran iguales. Bueno, en este otro, las amplitudes no tienen por qué ser iguales. Lo único que le estamos pidiendo para que valga esta formulita, si no vale otra, ¿no? Que es un poquito más complicada, pero le estamos pidiendo que este sea paralelo a este. Por ejemplo, que las dos ondas se propaguen o tengan, ¿no? Componente del campo eléctrico en inversor, en J versor, ¿está bien? Según el eje Y. Si las dos tienen componente del campo eléctrico según el eje Y, bueno, vale esta fórmula. Se puede escribir esta parte, estas dos valen igual, pero esta parte se puede escribir en términos de las intensidades. Si no, no, aparece algo que tiene que ver con el producto escalar entre E01 y E02. ¿Está bien? Pero también se puede escribir una formulita análoga, pero no tan bonita como esta, nada más. Cuando el caso en que estos dos no son paralelos, ¿no? Bueno, fíjense qué es lo que pasó. De nuevo aparece esta cosa que yo les decía. Que la intensidad, ¿no? Que es energía por unidad de área, por unidad de tiempo, ¿no? Que atraviesa una superficie paralela al frente de onda, de la onda que estoy considerando. Si considero dos ondas, es la suma más un término de interferencia. A este término que está acá se lo conoce como término de interferencia. Es decir, las energías no se suman cuando yo tengo ondas. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque hay interferencia. Bueno. Ahora fíjense, en el caso de que I1 fuera igual a I2, que es el caso que estudiamos antes, ¿no? Este que está acá. Estas dos tienen la misma intensidad, ¿no? En ese caso, claro, acá me queda I1, supónganse que es imonio, acá me queda imonio más imonio, 2 veces imonio. Acá me queda 2 veces raíz cuadrada de imonio al cuadrado, que es imonio. Entonces me queda 2 veces imonio más 2 veces imonio coseno de delta phi. Puedo sacar 2 veces imonio, factor común, y aplicar una propiedad de las funciones trigonométricas que relacionan el 1 que me queda acá más coseno de delta phi con el coseno cuadrado de delta phi sobre 2. Haciendo eso, aplicando esa propiedad de las funciones trigonométricas, a esta cosa que está acá, cuando las dos intensidades son iguales, e iguales a imonio, me queda esta formulita que está acá. ¿Está bien? Que es la misma que teníamos antes. ¿Dónde está? Bueno. Acá, esta que está acá. ¿Está bien? Recupero como tenía que ser, ¿no? Si I1 es igual a I2, recupero la expresión esta anterior. ¿Está? Eso tenía que pasar. Simplemente tengo que usar una propiedad de las funciones trigonométricas, nada más, ¿no? Que me relaciona 1 más coseno de alfa sería con el coseno cuadrado, ¿no? Aparece un 2, ¿no? Porque acá hay un 4, y me aparece
el delta phi, pero sobre 2 acá adentro. ¿Tá? Es fácil de probar. Pero como tenía que pasar, si I1 es igual a I2, uno recupera el caso anterior. Bueno, ¿y cuándo se da la interferencia constructiva? Se da cuando esto, ¿no? Esto es positivo, positivo, la raíz de un número determinado es positivo, ¿no? Entonces, la interferencia constructiva es cuando el coseno de delta phi vale 1, ¿no? ¿Se ve eso? Porque, ¿cuándo obtengo el valor máximo de la intensidad? Si el coseno se mueve entre -1 y 1. Bueno, cuando delta phi es tal que el coseno de delta phi me da +1. Ahí obtengo interferencia constructiva. ¿Cuándo obtengo interferencia destructiva? Cuando el coseno es -1. ¿Está bien? Cuando el coseno me da -1. Porque acá me aparece un menos y entonces estoy restando a I1 más I2 dos veces raíz de I1 por I2. Entonces ahí me da el menor valor posible para la intensidad, ¿no? Cuando lo tengo sumando, cuando esto es positivo, el coseno de delta phi es positivo, este más sigue siendo un más, no me aparece un menos, entonces tengo el máximo de intensidad. Bueno, ¿cuándo se da que el coseno vale 1? Y este es fácil, en 2m por pi. Y la intensidad toma este valor. I1 más I2 más 2 veces raíz de I1 por I2. Donde m puede valer cualquier numerito entero. ¿Cuándo el coseno vale -1? Bueno, tengo que sumarle a este pi, ¿no? Para caer en el otro lado, en el otro ángulo, en donde el coseno vale -1 según la circunferencia trigonométrica. Entonces simplemente que me queda 2m más 1 por pi, con m moviéndose en los enteros. Y en este caso, cuando vengo acá y pongo -1 acá, me aparece un menos acá adelante, así que queda I1 más I2 menos 2 veces la raíz de I1 por I2. ¿Tá? Entonces, esto es general y lo vamos a usar un montón. Tengo mis ondas escritas de esta manera, ¿no? Escritas así. Que son las ondas que en general consideramos en el curso. Planas, cilíndricas, esféricas, se pueden escribir así. Entonces, para ver si hay interferencia constructiva o destructiva, tengo que hacer el delta phi, que el delta phi es hacer este menos este, y me fijo, si el delta phi es 2m pi, hay interferencia constructiva. Si el delta phi es 2m más 1 por pi, hay interferencia destructiva. Fíjense, esto me da lo mismo, obtuve el mismo resultado que en el caso más sencillo en que tenía dos ondas de igual amplitud. Da lo mismo, ¿no? Exactamente igual. Bueno, a ver, ahora sí, hagamos un intervalito. ¿Se entendió más o menos hasta acá? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Sí, se entiende, profe. Bueno, cualquier cosa, interrumpan, díganme, si no entienden algo, que lo vuelva a repetir. Muchas veces eso ayuda, ¿no? A que yo lo pueda explicar con otras palabras y que si por ahí, en general, uno no lo entendió, por ahí unos cuantos no lo entendieron, ¿no? Así que interrumpan sin problema, que eso ayuda a que la clase, digamos, nada, se entienda mejor, ¿no? Bueno, cuando volvamos les cuento el experimento de Young. A ver, -20, ¿les parece? Retomamos -20, 11 menos 20. ¿Está bien? Dale. Nos tomamos unos 15 minutitos. Dale, profe. Bueno.